esperanza son las últimas cosas que se pierden. Y de esperanza es lo que va este bloque, Pipa. Sí. De esperanza va este bloque. Estoy muy contenta. Yo también, estoy chocho de la vida con esto. No solo por lo que significa, sino también por lo que las puertas que abre, ¿no? Estamos hablando de este borrador que presentó el Ministerio de Salud para la reglamentación de la ley a organizaciones médicos y científicos, de la ley que permite el autocultivo de cannabis medicinal. Vamos, carajo. Y para hablar de este tema, nada más. Vamos, nosotros no es que apuntamos bajito, Pipa. Nosotros no apuntamos bajito. Nunca. Nunca, jamás. Nunca, diría Cristina. Apuntamos alto y por eso es que del otro lado está con nosotros el señor Sebastián Basalo, director de la revista THC. Hola, Sebastián, ¿cómo está? Bienvenido a Ya Fue, bienvenido a Cítrica. Hola, buenos días a todos y a todas. Un gustazo estar hablando. Lo mismo te decimos. Sebastián, ¿qué significa esta presentación de este borrador del Ministerio de Salud para permitir el autocultivo de cannabis medicinal? Dale, te cuento. Bueno, a ver, la historia arranca allá por el año 2017, cuando después de un año y más de laburo, de lo que todos y todas recordarán que fue el enorme trabajo que vienen haciendo las madres de Mamá Cultiva y de otras organizaciones de familiares de personas que usan cannabis con diversos fines medicinales. Después de estar trabajando muchísimo en un hecho histórico que en menos de un año lograron que el Congreso de la Nación sancionara a finales del año 2016 en diputados y después en el Senado a comienzos del 2017 una ley de cannabis medicinal que el gobierno del por entonces presidente Mauricio Macri, cuyo tema relacionado al cannabis medicinal lo venía siguiendo Patricia Bullrich, decidieron ponerle un freno al avance que estaban teniendo las madres y terminaron sacando una ley para poder frenar, como te digo, esos reclamos, una ley bastante mal redactada, pésimamente redactada, donde se les decía a las madres que se les reconocía un montón de derechos, por ejemplo, el de no ir más presas por cultivar cannabis para sus hijos, para eso se les crea un registro para que puedan estar protegidas las personas que se anoten en ese registro con determinados requisitos. Sin un límite de patologías, obviamente, porque es muy diversa la cantidad de tratamientos que se pueden hacer con cannabis medicinal, o al menos no restringirla a una sola. Y lo que terminó sucediendo después es que una ley, para que lo entendamos todos, generalmente es una declaración abierta de derechos. A veces basta con una ley, pero en un montón de casos no basta con la propia ley o con el propio texto de la ley para que esa ley se cumpla. Claro. Lo que hace falta es una reglamentación. Bien, claro. ¿Quién hace esa reglamentación? El Congreso no, el Poder Ejecutivo. Es decir, la ley la sanciona el Congreso de la Nación y en muchísimos casos necesita, después de que el Poder Ejecutivo la reglamente vía decreto, sin ningún otro requisito, y establezca bien el cómo se van a ejercer esos derechos que están en la ley. Bien. Dicho esto, el macrismo mucho tiempo después no quería sacar esa reglamentación, también luego de presiones de las organizaciones sociales, terminó sacando una reglamentación donde no terminó aplicando ni explicando cómo ejercer esos derechos que les había prometido a las madres, excusándose en una redacción confusa que esos mismos habían hecho. Lo que derivó esta situación es que un montón de personas en Argentina, miles de familias ilusionadas porque el Estado dijo que el cannabis es una medicina a través de una ley, produciendo un cambio cultural sin precedentes, con Mirta Legrand hablando del cannabis medicinal, con un montón de famosos diciendo que lo estaban usando, que les había mejorado su calidad de vida. Lo que ocurrió es que un montón de familias se volcaron al cannabis medicinal, pero no tenían cómo acceder, bien, porque la ley ni la reglamentación no les decía cómo acceder, no se les permitía ni comprarlo en farmacias, la importación de productos era de un solo producto que sirve para muy poquitos casos, y el autocultivo seguíamos sin un registro que ampare a estas familias con esa reglamentación. ¿Qué es lo que produjo? Que un montón de familias ilusionadas con la posibilidad que le puede generar el uso de aceite medicinal de cannabis, se vuelquen al mercado negro. Bien, hoy en Argentina estamos ante un problema sanitario importantísimo, con un montón de familias comprando aceites podridos, adulterados por Mercado Libre o por algún otro lugar, y que están poniendo en serio riesgo su salud ya de por sí deteriorada, pues no se trata de personas que estaban perfectos y decidieron hacer uso de cannabis, decidieron hacer uso de cannabis porque no estaban bien y creen que el cannabis les puede mejorar la vida. Entonces, hoy estamos ante un escenario muy difícil de un montón de familias consumiendo productos podridos, poniendo en riesgo su salud,
y un montón de otras familias con el riesgo de ir presas porque, para no poner en riesgo su salud, cultivan ellas mismas su cannabis. Frente a esta situación, sí. El Poder Ejecutivo apenas asumió Alberto Fernández y como parte de sus promesas de campaña, a finales del año pasado, no dejó pasar mucho tiempo, ni bien asumieron, y se pusieron a trabajar en el Ministerio de Salud con las organizaciones sociales, sí. entre ellas Mamá Cultiva, entre ellas SECA, que es la que integro yo, sí. para poder redactar nuevamente esta reglamentación que no requiere pasar por el Congreso, para poder de una vez por todas solucionar al menos esta emergencia sanitaria que estamos teniendo, tratando, aunque sea mínimamente, de que algunos productos lleguen a las farmacias y mínimamente de que se aplique este registro de autocultivadores, de familias que cultivan cannabis para sí o para otra persona, para poder tratar de evitar de que tengan problemas con la ley. Esa es más o menos la situación en la que derivó este borrador que se hizo público hace unos días, en el cual el Ministerio de Salud, después de conversar, después de tener muchas reuniones con las organizaciones sociales, les acercó el borrador para empezar a conversar y empezar a pulirlo, y ya arrancamos a conversar la letra chica y empezar a pulir la redacción de ese borrador. Buenísimo. Recordemos esto en el año 2017, como decía Sebastián, el gobierno había reglamentado la ley que autorizaba el uso terapéutico y paliativo del cannabis, pero no permitía el autocultivo, lo cual es medio una contradicción porque obligaba a la gente a ir, como decía Sebastián, al mercado negro a conseguir estos productos. ¿Para qué puede ser utilizado el cannabis, Sebastián? ¿Nos das ejemplos? Por ejemplo, yo sé que los chicos y las chicas que tienen epilepsia, por ejemplo, el aceite de cannabis hace bien, por ejemplo. Tienen menos ataques al día de los que tendrían, los chiquitos que están más graves. ¿Para qué otras cosas puede llegar a servir? A ver, yo a veces por honor al tiempo, porque sé que no tenemos muchísimo tiempo, hoy hay más de 80 patologías que pueden ser tratadas con cannabis, con lo cual podríamos estar un rato largo. Me parece que lo más fácil para que todos lo entendamos, así te lo explican los médicos que más saben del tema, es entender que el cannabis regula 4 funciones esenciales del organismo, que es el sueño, el apetito, el estado de ánimo y el dolor. Con lo cual, imaginemos toda la cantidad de patologías en las cuales intervienen esas funciones biológicas, además de otros efectos secundarios como, por ejemplo, frenar las convulsiones en pacientes con epilepsia, o, por ejemplo, facilitar la regeneración de huesos en pacientes que tienen algunos problemas específicos en los huesos. Pero pensemos en nosotros 4 funciones biológicas. ¿Cuántas patologías hoy tienen dolor? Diversos tipos de dolor, digo, desde fibromialgia, dolores crónicos, un golpe fuerte que tuviste. Hoy asistimos en la tele a boxeadores, a gente de, ¿cómo se llama esto? De la lucha libre, que ni bien terminan todos cagados a piña de pelear, están vapeando el aceite de CBD porque tiene un efecto analgésico muy potente y un muy buen efecto antiinflamatorio. Pensemos lo de la mejoría del estado anímico, la cantidad de patologías, la depresión, el estrés, que tienen que ver con problemas del estado anímico. Pensemos en patologías que tienen problemas de sueño, por ejemplo, el insomnio. Pensemos en patologías también, por ejemplo, que tienen otro tipo de dolores e inflamaciones, como personas que tienen Parkinson. ¿Bien? Entonces, el cannabis, dado que trabaja sobre estas 4 funciones biológicas tan esenciales, eso es lo que explica que sirva para patologías tan diversas. Sirve para controlar las náuseas, sirve para mejorar la movilidad en pacientes que tienen espasticidad, por ejemplo, que tienen esclerosis múltiple. Es decir, es muy abarcativa la cantidad de patologías para las cuales sirve el cannabis, y para las cuales obviamente es necesario que haya médicos y médicas que sepan para cada caso puntual cuáles son las mejores cepas, cuál es la mejor dosificación. No hay una planta, hay una planta de cannabis, pero hay un montón de variedades diferentes con efectos muy diferentes. Bien, hay variedades de cannabis que te dan hambre y hay variedades de cannabis que te sacan el hambre en algunos casos. Bien, hay variedades de cannabis que te despiertan y hay variedades de cannabis que te permiten dormir mejor. Entonces es muy importante la formación de los médicos, porque también cuando tengamos, ojalá ahora salga pronto esta reglamentación, nos vamos a ver ante el siguiente desafío, que es que probablemente se exija una receta médica para poder acceder al cannabis medicinal. ¿Y cuántos médicos hoy están preparados para recetar correctamente cannabis? ¿Cuántos médicos saben acerca de las cepas, de las diversas cepas de cannabis? El médico se va a encontrar con un paciente que le va a decir, che, ahora es legal
me gustaría que me lo des porque leí que sirve, Sí. y el médico se va a encontrar delante suyo con 500 variedades diferentes de cannabis, claro. y cómo va a saber cómo dársela, cómo interacciona con los otros medicamentos que está tomando la persona, cada Sí. cuánto recomendar que la tome, por qué vía, porque ahora está de moda el aceite de cannabis, pero Sí, a nivel sí. mundial el uso medicinal del cannabis en un 90% es en forma de cogollos vaporizados. Claro. Porque el efecto es más rápido, es más inmediato, es más intenso. Ujú. Entonces, ¿qué forma de administración sirve para cada caso? Bueno, por eso es muy importante cuanto antes arrancar con una formación masiva de médicos que hasta ahora lamentablemente solo vieron el cannabis en el capítulo de abuso cuando lo estudiaban en la Facultad de Medicina, Exacto. no lo vieron en la parte de efectos medicinales, para lo cual ellos, que son quienes nos tienen que enseñar cómo usarlo, lamentablemente todavía hoy no están formados. Exacto. Seba, repasando varias de las cosas que acabas de decir, este borrador, ¿cuáles son los puntos, digamos, más claves que implica? Vos recién mencionabas esto de la formación a los médicos, más allá del autocultivo, también la idea es que en un futuro no tan lejano esto pueda también venderse, digamos, en las farmacias o a estar habilitado en las farmacias, porque quizás no todo el mundo tampoco puede acceder a la posibilidad del cultivo, de cultivar, ya sea por una cuestión de espacio, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de lo que fuere. Y por otro lado, bueno, en principio esto. Y por otro lado, ¿cuáles crees que son los tiempos, los plazos en los que todo esto que mencionás podría llegar a hacerse efectivo? Tanto la formación a médicos, terminar el borrador, presentarlo, que se haga efectivo. ¿Cuáles crees que son los plazos para que esto sea un hecho? Bueno, a ver, los puntos más importantes que estamos discutiendo discutiendo de la mejor manera, digo, porque me parece muy importante rescatar que celebramos que el Ministerio de Salud, incluso en estas condiciones difíciles, en un contexto de pandemia, esté dándole espacio a esto, entendiendo que es una necesidad muy importante de la población. Lo que principalmente se está charlando hoy con el Ministerio de Salud tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de patologías que va a abarcar o que un médico va a poder recetar, con las exigencias que va a tener un paciente para poder anotarse en este registro y estar protegido y autorizado para cultivar, quién va a regular la cantidad de plantas que se va a permitir que una persona cultive, qué requisitos van a tener o cómo se va a controlar el aceite que llegue eventualmente a las farmacias, quiénes van a poder producirlo, qué tipo de variedades va a haber en las farmacias mínimamente para cubrir los espectros básicos de necesidad de las personas que lo usan con fines medicinales. ¿Qué va a pasar con el cultivo colectivo? Yo creo que uno de los 3 puntos más importantes tiene que ver con el cultivo colectivo. Hoy hay en Argentina y se desarrollaron, gracias a la prohibición, redes de solidaridad enormes entre familias, que por ahí una familia cultiva, hace un aceite que de repente a su niño con epilepsia le dejó de servir porque adquirió tolerancia, y se lo intercambia a otra familia que le da el aceite que estaban haciendo y ellos le daba tolerancia también, entonces se lo intercambian y les termina sirviendo el de una familia a la otra y el de esa familia a la otra. Entonces esas redes tienen que mantenerse porque son redes de solidaridad, redes sanitarias, de asistencia, que no se pueden desarmar de un día para el otro, que tienen que estar contempladas en la ley. El cultivo solidario, un montón de adultos mayores, por ejemplo, a las cuales les cultiva su nieto o un vecino porque no pueden levantar una maceta, y hay que contemplar ese cultivo solidario. En Estados Unidos se llama caregivers, eso tiene que estar en la ley y obviamente hay que reglamentarlo y que esté especificado y ver cómo se generan esos registros en la letra chica, pese a que es a veces un trabajo muy aburrido, es muy necesario para que después funcione bien. Esas son las discusiones, ¿bien? El registro por autocultivadores, el cultivo colectivo, el cultivo solidario y el cómo va a llegar el aceite a las farmacias. Yo te diría, para responder a tu pregunta, que son por ahí los 4 puntos más fuertes que se están trabajando en este momento con el Ministerio. Respecto a los tiempos, me parece que es hacer un oráculo, ojalá estuviera para mañana mismo. Yo creo que esto debería haberse sancionado ayer. Cada día que pasa es un día más de este problema sanitario, de esta emergencia sanitaria que les contaba recién, con lo cual a mí me gustaría que saliera mañana. Obviamente que esto no es un trabajo sencillo, menos en contextos de pandemia, donde no puedes hacer reuniones en persona, donde cada cosa tarda más de lo que tardaba en otro contexto,
Ojalá pueda estar lo antes posible. A mí no me gusta ilusionarme ni a mí mismo con tiempo. Claro. Para mí debería haber estado ayer, con lo cual cada día que pasa, para mí ya es mucho. Ojalá pueda estar para mañana mismo. No puedo darle fechas ni de precisión de para cuánto puede estar, porque, como les digo, depende de un trabajo colectivo, claro, donde está el ministerio, donde somos varias las organizaciones que estamos dialogando. Bien. Estamos hablando con Sebastián Basalo, director de la revista THC, Sebastián, primero lo escuchamos al ministro de Salud, Ginés González García, diciendo, bueno, el cannabis tiene un uso medicinal comprobado, hay una ley que no está reglamentada, esto lleva a un gran mercado negro y finalmente tenemos este borrador. También habló Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, hace un tiempito, y habló sobre la intención del Estado de empezar a estudiar la posibilidad de regular el consumo y el autocultivo de drogas blandas en general, entre las que está, obviamente, el cannabis. Tengo que tomarlo con las... de la misma manera que tomé lo que dijo Ginés González García, o sea, ¿hay posibilidad de que eso también lo consigamos en el corto plazo, que se regule el consumo, el autocultivo, que dejen de ir en cana los perejiles, que la gente pueda acceder al cannabis sabiendo qué es lo que va a consumir y no aventurándose a andar a saber qué mierda nos metemos dentro del cuerpo? ¿Es posible esto? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, es excelente la pregunta porque tiene que ver con, implica que un conocimiento tuyo del fenómeno. Es lo que ocurrió, ni bien asumió el nuevo gobierno a comienzos de este año, es que se instalaron dos discusiones, una, la que comentamos recién, que tiene que ver con la salud y se dio en el Ministerio de Salud, y paralelamente en el Ministerio de Seguridad arrancó una discusión a comienzos del año, también con las organizaciones sociales, ya no las necesariamente medicinales, sino las organizaciones que representan usuarios y usuarias, cultivadores y cultivadoras de cannabis, en la cual el Ministerio de Salud salió a decir que querían, a partir de meramente una cuestión de respeto por los derechos humanos, modificar mínimamente la ley de drogas para poder regular el acceso al cannabis a través del autocultivo, del cultivo solidario o del cultivo colectivo, que son las tres modalidades de acceso al cannabis a través del cultivo, o sea, el acceso al cannabis, llamémoslo, no comercial. Claro. ¿Bien? En esa discusión, el gobierno dejó en claro que ellos que el objetivo de ellos no era terminar con el narcotráfico por ahora, como sí lo fue en Uruguay, y por eso regularon el mercado. Claro. Uruguay dijo, no queremos más narcotráfico, el narcotráfico no se lo dispara a los tiros, como ningún problema económico se soluciona a los tiros, se trata de un problema de mercado, vamos a disputar el mercado, vamos a generar que se venda legalmente, porque si alguien tiene una oportunidad de comprar algo legalmente, no lo va a comprar el mercado negro se queda sin plata, desaparecen. Bueno, esa ecuación le fue bastante bien, el narcotráfico en Uruguay de cannabis se derrumbó completamente, porque la verdad, nadie pudiendo comprarlo en una farmacia o asociándose a un club, iba a ir a comprarse un tipo armado a la vuelta de la esquina. Olvídate. Entonces, eso empezó a irles bastante bien. Acá por ahora el gobierno es muy cauto, no quiere avanzar con el tema de la regulación del mercado, pero sí lo que quiere terminar es lo que bien vos explicabas recién, que es este encarcelamiento y criminalización masiva de personas que cultivan su propio cannabis para precisamente alejarse del narcotráfico. Entonces, arrancó esa discusión paralela a esta que se dio por la reglamentación de la ley de cannabis medicinal. Se dio esta discusión en el Ministerio de Seguridad, promovido por la ministra Sabina Frederick, y lamentablemente esa discusión quedó frenada por la pandemia y no es de las discusiones que se haya por ahora vuelto a abrir, con lo cual es un tema que está pendiente. Esperamos que prontamente se vuelva a abrir esa discusión, consideramos que es algo grave. Yo justamente 10 minutos antes de entrar a este programa, a esta nota que estamos haciendo ahora, tuve la llamada de un familiar, de un chico acá en Flores, en Capital Federal, que acaba de ser allanado y detenido por cultivar su propio cannabis para alejarse del narcotráfico, con lo cual es una situación de gravedad, es una situación que requiere una solución urgente, no es un tema que haya terminado, y ojalá prontamente el Ministerio de Seguridad, yo confío que prontamente va a volver a abrir esa discusión, porque la intención de modificarlo estuvo a las claras a comienzos de este año, la tuvieron y la están teniendo, con lo cual esperemos que prontamente, entre las emergencias que tienen por la situación actual, encuentren un espacio para llevar adelante esta discusión y podamos, antes de fin de año,
tener unas fiestas sin ningún cultivador ni cultivadora de cannabis más preso en Argentina por cultivar sus propias plantas para alejarse del narcotráfico. Ojalá, porque este pibe, por ejemplo, que estaba cultivando en su casa para alejarse del narcotráfico, como bien dice Sebastián, después va a ser uno de los numeritos que sirven para después justificar esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Este pibe es un poroto más de otro de los que metimos en cana luchando contra el narcotráfico, y nada más lejos de la realidad, Sebastián, nada más lejos de la realidad. Este pibe, si hay algo que no tiene, es vínculo y relación con el narcotráfico. Al revés, cultiva para alejarse del narcotráfico. Cultiva para alejarse del narcotráfico. Pero bueno, por suerte, era muy difícil pedirle, fue muy difícil, y puedo dar fe en estos 15 años que llevamos luchando un montón para que esto cambie. Fue muy difícil que la sociedad política tome cartas en el asunto si primero no generábamos un cambio cultural. Yo creo que el cambio cultural está generado, en la mayoría de los argentinos ya lo están demostrando las encuestas, y Argentina ya no se come más ese verso, ya entienden claramente que alguien que está cultivando es alguien que quiere dejar de comprar, que alguien que quiere dejar de alimentar el narcotráfico precisamente cultivando sus propias plantas, que es un derecho elemental, que te mejora tu calidad de vida porque te promueve el contacto con la naturaleza. Un montón de personas que arrancaron a cultivar gracias al cannabis empezaron a cultivar otras plantas, se encontraron con otra forma de volver a relacionarse con la naturaleza, y eso es sumamente positivo. Mejorás tu salud porque sabés qué es lo que estás consumiendo en vez de consumir algo adulterado, y encima podés ayudar a otras personas por ahí con un poquito que te sobró haciendo un aceite y poder compartiéndoselo a otra persona que lo está necesitando y no puede hacerlo, tejiendo unas redes de solidaridad que realmente el cannabis vino a traernos y a dejarnos ya para no volver atrás. Y creo que va a ser un ejemplo el día de mañana para los libros de sociología y los libros de historia, todas estas redes de solidaridad que generó el cannabis, no solo con fines medicinales, sino con cualquier fin. Porque esto de empezar a separar qué es medicinal o qué no, yo entiendo que haya una ley que tiene un título y que por eso es discutida en un ministerio que tiene el mismo título, que es una ley relacionada a la salud. Y entiendo que hay otro problema que porque se aborda desde los derechos humanos, se aborda en el Ministerio de Seguridad, pero yo no creo, ni nadie de los que trabajamos en THC, en SECA, ni en Expo Cannabis, que exista un uso recreativo o un uso medicinal. Para nosotros todo uso es terapéutico, toda persona que usa cannabis lo usa para sentirse mejor, para reírse con amigos, para bajar el estrés solo en su casa después de un largo día de laburo, para calmar un dolor de pierna, para frenar unas convulsiones, todo eso es terapéutico. Y la verdad que el cannabis nos demostró y está demostrando cada vez más que no solo es una planta que permite compartir un buen momento, no solo es una planta que mejora la calidad de vida y la salud de las personas, sino que es una planta que vino a generar también un montón de puestos de trabajo en Argentina. No paran, con este contexto de crisis, no paran de abrirse grows, no paran de abrirse tiendas de cultivo, personas que fabrican lámparas, macetas, tierra, sustrato. Es decir, ¿qué más le podemos pedir a una planta que nos da buenos momentos, nos da salud, nos da trabajo y genera estas redes magníficas de solidaridad que ha generado el cannabis en este contexto de prohibición? Yo creo que el día de mañana, cuando la historia siempre se empieza a escribir el día después, cuando se empieza a llenar los libros de historia con estos capítulos del cannabis, me parece que finalmente vamos a terminar de comprobar que lejos de ser esta planta oscura, es una planta que lo único que nos trajo es una mejora de la calidad de vida a todos y a todas. Sin duda. Ojalá así sea. Me prendo en ese deseo, Sebastián. Te agradecemos muchísimo por la nota. Ya otro día te llamaremos, quizás sin una noticia que dispare la nota. Quisiera hacerte un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la experiencia más virtuosa de desarrollo de cannabis en distintos países del mundo? Que sabemos que hay un montón. Me parece que da para hablar un montón. Nuestra audiencia estará agradecida también de esa nota, pero no queremos quitarte más tiempo. Te agradecemos un montón, Sebastián, y estamos en contacto. Dale, mil gracias. Por favor, gracias a ustedes, hermosa nota, y cuando quieran volvemos a hablar. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo grande. Sebastián Basalo es el director de la THC. Mundo. Es un mundo. Es un universo. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Interesantísima la nota, la verdad que sí. Me encantó. Está saliendo un hermoso programa y no saben lo que se viene todavía. La columna adolescente de Almendra Almendruski Naviliat. Por favor. Vamos con un tema, Iken, vamos con un temita y enseguida volvemos, que este programa está llegando a su fin y llegó la dire. Me voy a pegarle un codazo, distanciamiento social, y ya vengo.